Debo aclarar que este no era el video que tenía planeado subir. Sin embargo, y dadas las circunstancias, tengo que hablarles de este libro. Y quizá no le dedicaría un video entero a algo que no me gustó, si no fuera porque realmente me sentí ofendida. Porque les confieso algo, cuando a mí no me está gustando el libro, yo simplemente me empiezo a saltar las páginas, medio veo los párrafos para saber qué más o menos está pasando. Y eso tiene una ventaja, y es que uno no pierde el tiempo leyendo un libro que no le está gustando. Pero también tiene una desventaja, y es que al momento de uno decir por qué no le gustó el libro, uno queda sin argumentos. Entonces la típica es decir, no me gustó porque el libro no era para mí. Really, nigga? Y eso me ha pasado con varios libros de los que he leído. Sin embargo, este libro yo sí le quise seguir prestando atención, y es que me di cuenta de por qué las distopías me gustan y cuáles son los elementos que yo creo que debe tener una distopía, y por qué este libro no las tenía. Es que si este libro no me gustó, no fue porque tuviera problemas a nivel narrativo, estilísticos, sino porque falla como distopía. Primero, porque no tiene una buena construcción de mundo, y segundo, porque tiene implicaciones a nivel filosófico que a mí me parecen problemáticas. ¡Disculpe, señor perfecto! Se me olvidaba que nunca ha cometido una equivocación. Pero bueno, mucho bla 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 y nada de tilín tilín, así que empecemos. Perra. Entonces, para quienes no sepan de qué trata este libro, voy a leer la sinopsis directamente del sitio donde puede comprar el libro. Y dice así: la súbita aparición de un virus letal que ataca a los animales modifica de manera irreversible el mundo. Desde las fieras hasta las mascotas deben ser sistemáticamente sacrificadas, y su carne ya no puede ser consumida. Los gobiernos enfrentan la situación con una decisión drástica, legalizando la cría, reproducción, matanza y procesamiento de carne humana. El canibalismo es ley, y la sociedad ha quedado dividida en dos grupos: los que comen y los que son comidos. Marcos Tejo, encargado general del frigorífico Craig, es un oscuro burócrata. El día que recibe como regalo una mujer criada para el consumo, las tentaciones lo transforman en una conciencia peligrosa de pliegues truculentos que lo llevará a transgredir las normas hasta límites que la sociedad ignora. Entonces, como pueden ver, es una sinopsis bien interesante, y aunque tiene una premisa muy llamativa, tiene problemas, como dije, de ejecución. Sin embargo, no todo es malo. Yo creo que este libro tiene algunos puntos positivos. Lo primero sería que no es un libro aburrido, y como les dije en otras ocasiones, yo generalmente me salto las páginas, pero creo que la razón por la que no lo hice con este libro fue porque realmente no me estaba aburriendo totalmente. Sí estaba un poquito estresada, pero no me aburrí totalmente. Y es que aunque hay escenas que no le aportan nada a la historia, no son aburridas de leer. La verdad, las cosas como son. Lo segundo es que el libro, a mí me parece, tenía una buena intención. Y es que para la mayoría de lectores yo creo que es evidente que el libro intentaba concientizar sobre la crueldad que existe en esta industria del consumo de la carne. Ahora, si eso se logró, ya vamos a ver. Tal vez haya muchas personas viendo este video que les gustó el libro y que digan: ¿quién es esta vieja y por qué viene a criticar el libro que a mí me gustó? Pues bueno, a mí me gustaría que esas personas comenten si realmente el libro les ayudó a cambiar sus hábitos, o al menos a cuestionarse la posibilidad de cambiarlos. Yo no creo que un libro tenga el poder para que uno se vuelva vegano. Eso está en la decisión de cada persona. Pero sí creo que el libro falla en ejecutar algunas cosas respecto a esta intención. Sin embargo, la intención estaba, y eso es positivo. Ahora, ya que he hablado de los puntos positivos, voy a centrarme en lo que no me gustó del libro. Yo ya no soy la que era antes, buena, dócil, calmada, callada. Ya se acabó, porque ha sido demasiado lo que yo siempre he aguantado. Como no quiero que este video sea solo una crítica negativa a un libro que no me gustó, voy a intentar rescatar algunas de las cosas que vi en este libro y cuál sería la forma que a mí me parece correcta de plantearlo en una distopía. Así que en este video voy a hablar de algunos aspectos que para mí son imprescindibles en una distopía, y por qué la distopía es tan importante. Porque cada libro que se suscriba a este subgénero no debe concebirse simplemente como un producto cultural y ya, sino como un producto cultural que tiene implicaciones sociales. Y por qué no deberíamos tomarnos a la ligera este tipo de libros. Así que sí, amigos, me voy a poner muy ñoña en este video. Entonces voy a dividir esta crítica de análisis en tres dimensiones. La primera sería la dimensión narrativa,
La segunda, la dimensión de construcción de mundo. Y la tercera dimensión sería la dimensión filosófica, que aunque parezca muy de ñoños, la mayoría de los libros tienen una dimensión filosófica. Y en el caso de las distopías, esto es clave. Así que empecemos con la dimensión narrativa. Respecto a este punto, no hay mucho que discutir. Quienes hayan leído el libro sabrán que más que una historia, es un conjunto de escenas perturbadoras. Stop it. Get some help. Y el propósito de estas escenas es describir el mundo en el que se desarrolla el libro. El problema de estas escenas es que, además de describir el mundo, no aportan nada a la historia central. ¿Y cuál es la historia central? Tejo y la hembra que le regalaron. Esta historia, en mi opinión, podía desarrollarse en muchas menos páginas, podía ser un cuento largo y ya. Si se hubiera planteado de esta forma, tal vez hubiera podido ser un cuento en el que a través de los silencios, la frialdad de los personajes tan incómoda, se formara una atmósfera oscura, como la del libro, pero sin necesidad de tanto morbo, y más bien construyendo una historia de suspenso psicológico. Y es que ahora que lo pienso, el libro divinamente hubiera podido ser un conjunto de historias, un libro de cuentos que se desarrollen en este mundo o en esta sociedad distópica. Y creo que así hubiera tenido mucho más sentido todas esas escenas incómodas, porque hubieran sido historias aisladas pero que se desarrollan en una misma sociedad. En lugar de esto, la autora optó por una novela muy descriptiva que me da la impresión de que solamente busca generar shock en el lector. Y aunque la historia central no es mala, como digo, se descuida por querer desarrollar situaciones paralelas que describen la sociedad pero que no aportan más que efectismo. La verdad, las cosas como son. En ese sentido, no creo que la historia central sea demasiado fuerte. Ahora, si miramos los personajes, también tenemos dificultades por ese lado. I'm sorry. Porque más que estar mal desarrollados los personajes, el problema es que no tienen un arco narrativo. Todos tienen la misma brújula moral y, a excepción del papá de Tejo, todos son malvados. No quiero decir que un libro tenga que tener buenos personajes para ser un buen libro, pero los personajes no pueden ser iguales, deben tener matices entre sí. Y sí, ya sé que muchos me van a decir que Tejo no es tan malo como su hermana, por ejemplo, pero de alguna forma todos están metidos dentro de ese círculo de malvados. Todos son psicópatas porque comen carne, porque apoyan todo lo que implica el negocio. Es decir, todos están absorbidos por esta especie de maldad que impregnó a la sociedad. Ahora bien, ¿esto es raro en los libros de ciencia ficción? Yo diría que no. La mayoría de libros de ciencia ficción tienen personajes que parecen fríos, que parecen mal desarrollados. Al parecer tienen poca profundidad psicológica, y esto lo digo porque lo he escuchado en algunas personas. El problema de estos personajes que se encuentran en distopías o en libros de ciencia ficción es que la alienación de la sociedad es tal que nos encontramos con personajes turbios, fríos, que parecieran que no sintieran nada. Sin embargo, estos personajes tienden a tener un arco, tienden a darse cuenta de cosas, tienden a tener un despertar en el libro. A veces son llamados a la movilización, a la acción para despertar de esa alienación, pero esto no pasa en Cadáver Exquisito. Ahora, ¿esto es necesariamente malo? ¿Es necesario que un personaje sea distinto desde que empieza el libro hasta que termina? Now that's what I'm talking about. Yo diría que no necesariamente. Sin embargo, esto sí habla mucho sobre la visión filosófica que tiene el autor sobre las distopías que crea. Tenemos, por ejemplo, 1984 de George Orwell. Ya les hablé en mi video pasado sobre este libro. Y lo tomo como referencia porque creo que es uno de los más conocidos de ciencia ficción. Y al igual que Cadáver Exquisito, es una distopía que trabaja con lo humano. Ahora, recordemos que el personaje principal de 1984, a diferencia de Tejo, se rebela contra el régimen. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Y es que Tejo no solamente no se rebela contra lo que sucede en este libro, sino que se vuelve incluso peor persona. A pesar de que en todo el libro hemos visto que más o menos se siente culpable, que más o menos no le gusta su trabajo, y esto no es necesariamente malo, que un personaje empeore a medida que avanza el libro. Esto habla de su arco. Tejo, de alguna forma, lo tiene. Diría que no es un libro que tenga malos personajes. Sin embargo, ¿cómo los personajes hablan de la dimensión ética que tiene este libro? Bueno, ya lo vamos a ver.
segunda y tercera dimensión que vamos a analizar son las que se refieren a la distopía. La distopía es un subgénero de la ciencia ficción o de la ficción especulativa que consiste en representar a través de la ficción una sociedad futura que tiene características negativas que son causantes de la alienación humana. Y miren, a mí no me gusta pegarme de estas definiciones. Generalmente yo soy muy flexible con este tipo de cosas, pero hay que entender que cada lector tiene un marco de referencia. Esto es todos los libros que ha leído, todas las películas que ha visto, todo de lo que se ha rodeado, todo lo que ha consumido. Y aunque yo no soy una gran conocedora de ciencia ficción, sí puedo decir que he leído bastantes libros de ciencia ficción y distopías. Y a través de estos me he dado cuenta de que hay aspectos claves en los libros de ciencia ficción que hacen que a mí me gusten y que hacen que sean tan poderosos socialmente. Y esto es, por un lado, la construcción del mundo y por otro lado, la dimensión filosófica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mierda! ¿Qué pasó? Entonces, respecto a la construcción del mundo, y algo interesante de este tipo de ficciones es que muchas veces están guiados por una pregunta. Por ejemplo, como en Cadáver Exquisito, ¿qué pasaría si en la sociedad fuera legal comer carne humana? Algo clave cuando pensamos en un libro, en la ejecución del libro, ya no es tanto la idea que tenemos, es decir, la pregunta, sino la construcción del mundo. Y creo que va a haber varias personas que les gusta el libro que van a estar en desacuerdo con este punto, porque van a decir, bueno, hay un montón de escenas donde se describe cómo es este mundo, cómo es que me estás diciendo que la construcción del mundo no está bien. El problema de esta construcción del mundo que ejecuta la autora es que se centra solo en la matanza, solo se centra en los frigoríficos, en los criaderos, en lo cotidiano también de comer la carne humana, pero deja de lado lo político y lo social. Cuando me refiero a lo político, por ejemplo, me surgen preguntas como ¿quién aprobó la ley? ¿Cuál fue el primer país en aprobar la ley? ¿Por qué todos los países aprobaron la ley? Traigamos una referencia. Pensemos en los Juegos del Hambre. En este mundo no es necesario que se describa todo el sistema político que rige el mundo de los Juegos del Hambre, pero sí que se hacen breves menciones a quién es el líder, quiénes son las personas que dirigen esta sociedad, quiénes toman las decisiones. Aquí en Cadáver Exquisito todo eso se pasó por alto. Se hace la mención de que la ley se aprobó por la cuestión del virus, pero miren, hasta los personajes no se creen esto. En el mismo libro los personajes dicen que esto del virus es una mentira, es una conspiración que se inventaron los gobiernos, dizque, óiganme esto, para eliminar la población. ¡Ustedes son imbéciles! Y es que mira, si tus propios personajes no se creen en lo que se basa el libro, pues yo no sé. No sé, pero si lo supiera te lo juro que sí, pero no sé, no se sabe. Y es que la cuestión aquí es que se plantea una distopía muy inmediata. ¿Y a qué me refiero con esto? Se habla de redes, se habla de medios, se habla del funcionamiento burocrático, del funcionamiento legal, de que era necesario aprobar una ley para poder hacer esto, pero no plantea, por ejemplo, cómo se hizo para que algo inconstitucional se aprobara. Por ejemplo, en Colombia jamás esto podría ser porque existe el derecho a la vida. Segundo, cómo se aprobó en todos los países, incluso en India, donde la mayoría de personas son vegetarianas. O sea, esto no es verosímil. Y voy a aclarar algo. Un libro no tiene que ser igual al mundo real para que sea verosímil. Puta iluminación. Verosímil quiere decir que tiene que plantearse un mundo ficcional donde aquello que sucede sea posible. Y miren, en el mundo que la autora plantea esto jamás hubiera pasado, porque tenemos una sociedad contemporánea donde existen los movimientos sociales, donde existen los derechos humanos, donde existen las democracias. Entonces, ¿cómo era posible que esto se aprobara en todos los países? Es decir, esta historia no tiene cimientos, básicamente se cae desde el inicio. Además, si observamos la explicación que le dan los personajes a esto del virus, ahí estamos peor de jodidos. Porque si es que esto del virus se hizo para reducir la población, mija, ahí sí que te fuiste a la verga, porque para eso existen los virus. Y es que lo que me parece lamentable de esto es que parece que el libro no se pensó mucho, simplemente se le ocurrió qué pasaría si, y luego dijo, sí, hay que hacerlo. Ahora, si ustedes me preguntan, no es que yo sea una canzona, no es joda mía. Hay libros que plantean mundos con circunstancias parecidas y que sí lo hacen bien. Vamos, por ejemplo, con El cuento de la criada, de Margaret Atwood. Este libro también plantea una sociedad contemporánea como la que conocemos,
en el que las mujeres perdieron todos los derechos, básicamente. Básicamente volvimos a la Edad Media. ¿Y cómo era esto posible? Se preguntan ustedes. También es algo, no es tan radical, pero igual supone un retroceso de muchos siglos, como lo que plantea la autora de Cadáver Exquisito. Entonces ustedes se preguntarán cuál es la diferencia. Pues que Margaret Atwood sí lo hizo bien. Y es que Margaret Atwood no se pone en las primeras 5 páginas a decir cómo fue que pasó esto. Ella lo hace de forma muy diferente a como lo hace Basterrica. Recordemos que en las primeras páginas tenemos casi que un monólogo del narrador diciendo cómo fue que esto pasó. Entonces se aprobó la ley, bueno, lo del virus, se aprueba la ley, los medios empiezan a decir que la carne es buena, que los vegetales son malos, etcétera, etcétera. Esto de alguna forma es una explicación, pero a mí no me parece que esté bien ejecutado. Veamos cómo lo hace Margaret Atwood. Ella propone esto como un proceso gradual. No se dio de la noche a la mañana, supuso algunas décadas, pero esto no se cuenta de sopetón en las primeras 5 páginas. Por el contrario, Atwood introduce una atmósfera de tensión, una atmósfera que sabemos que es opresiva, y a través de los recuerdos de la protagonista es que vamos conociendo cómo se dio este proceso. Y como son recuerdos, no se da de forma lineal, no se entienden los procesos históricos como algo que sucede primero 1, luego 2, luego 3, sino que se entiende que estos procesos los viven los seres humanos de formas diferentes. Recordemos, por ejemplo, que la protagonista del cuento de la criada primero recuerda cómo le quitaron a su hija. Y es a través de estos recuerdos dispersos que nos vamos dando cuenta de cómo se suprimieron los derechos de las mujeres, cómo se llegó a una teocracia en la que las mujeres básicamente son esclavas. A mí me parece que la diferencia esencial de esto es que una autora, a diferencia de la otra, sí conoce cómo se dan los procesos históricos, cuáles son aquellos procesos por los que tiene que pasar una sociedad para llegar a cierto punto. Margaret Atwood no plantea esto de un día para otro. Ella sabe que, por ejemplo, tuvo que haber una causa para que, en primer lugar, los cristianos se tomaran el poder. Esta causa residía en el miedo que había por la falta de nacimientos en esa sociedad, luego un golpe de estado, luego la supresión gradual de los derechos, luego la instauración del régimen como lo conocemos en ese momento. Esto nos deja ver que hay algo clave al momento de plantear las distopías, y es que el autor debe conocer cuáles son los procesos históricos del mundo en el que vive, porque las distopías casi siempre son consecuencia de la forma en la que nosotros llevamos la vida. Las distopías son básicamente exageraciones de rasgos sociales que existen en el hoy y que se amplían para que podamos comprender cuáles son las dimensiones o los dilemas a los que nos enfrentamos cuando actuamos de cierta forma como sociedad. Y de esta forma es posible que un autor plantee un mundo que realmente parezca aterrador por lo verosímil y real que parece ser esa posibilidad que existe de que las mujeres perdamos los derechos, de que las inteligencias artificiales no se tomen el poder. ¿Eso sucede con Cadáver Exquisito? No creo. Entonces, escribir una distopía requiere de un conocimiento profundo de las dinámicas sociales, de los procesos históricos. ¿Y esto para qué? Para que saque al lector de la burbuja en la que vive y nos haga plantearnos todas esas consecuencias que no vemos en nuestro día a día, que nos preguntemos cosas, que nos cuestionemos. Y yo creo que eso no lo logra Cadáver Exquisito. Pero vamos con la tercera dimensión, lo filosófico. Pero esta señora, ¿en qué rifa me la saqué, Dios mío? Si me lo preguntan, yo diría que no es necesario que un libro contenga una profundidad filosófica para que sea bueno o funcione. Sin embargo, todos los grandes libros hacen que nos preguntemos cosas, que nos replanteemos la filosofía con la que llevamos nuestras vidas, que guía nuestras prácticas cotidianas, y por eso los grandes libros son capaces de cambiar los imaginarios que rigen a la sociedad. Y obviamente un libro no es capaz de cambiar el mundo, pero sí que un libro puede cambiar un mundo por vez. Eso solo pasa cuando un libro se ha pensado también a nivel filosófico. Y podría listar 1000 libros que tienen contenido filosófico fuerte, pero estamos hablando de distopías. Y uno de los que a mí realmente me hizo cuestionar muchas cosas fue Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick. A mí este libro me hizo pensar en la capacidad que tenemos los seres humanos para sentir emociones, aquello que nos diferencia de una máquina. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la conciencia humana y aquello que no lo tiene? ¿Qué es aquello que realmente nos hace humanos? Leer un libro como este hace que uno se piense y se replantea toda su existencia. Ahora vuelvo a la pregunta: ¿cuántas de las personas que leyeron Cadáver Exquisito se han replanteado sus hábitos, se han replanteado la forma en la que tratan a otros animales? ¿Cuántas de las personas se volverán veganos?
Yo no sé si la mayoría o la minoría, pero lo que sí sé es que este libro no tiene el efecto deseado en mí, porque simplemente no se plantea a nivel emocional. Y bueno, ¿por qué digo esto? Primero, plantear una sociedad en la que nadie, pero absolutamente nadie, protestó ni dijo nada por una ley como esta. Eso es muy diciente. ¿Y qué nos quiere decir este libro sobre la ética humana? Cuando no muestra un solo personaje que actúe de forma ética. No lo sé, pero esto me recuerda a algo. A nivel filosófico esto tiene una clara implicación. No existen matices entre el bien y el mal, más bien todo es mal. Los humanos son malvados, por eso hacen lo que hacen, por eso comen carne. No hay personajes buenos porque los humanos no son buenos. No hay personajes con arco porque en una sociedad como esta no hay posibilidad de cambios. ¿Y esto qué nos dice sobre nuestro futuro? No sé, pero si me lo preguntan es muy contradictorio. Plantear un libro con la intención de generar conciencia sobre el consumo de carne humana, pero a la vez plantear que no es posible un cambio. Estoy molesta, me voy a acostar. Y no sé, simplemente para mí no funciona porque es un discurso incoherente. Qué diferente sería poder conectar con alguien que no sea un psicópata y poder encontrar un libro donde se pueden encontrar conexiones emocionales entre el animal que se consume y el animal consumidor. Pero eso no se podía, porque eso suponía, ¿qué te digo? Menos radicalidad por parte del autor de suponer que los seres humanos tienen emociones y que además pueden existir personas con sentimientos en el sentido del cuidado, pero eso no podía pasar porque estamos planteando una sociedad donde no existe la ética que llevamos construyendo más de 2 siglos y que ha llevado a que hoy en día los seres humanos tengamos derechos, aunque a veces no se respete, y que por ello el canibalismo sea algo impensable, pero bueno, detalles. Y bueno, ya para cerrar esta crítica intensa, creo que todo buen libro de ciencia ficción, ya sea distopía o el subgénero que sea, te hace cuestionarte todo, tu existencia, tu conciencia, tu identidad, el sentido de tu vida, en fin. Pero tal vez yo soy una cansona que quiere emocionarse y pensar cuando lee, y no solo impactarse porque alguien tuvo una idea radical. Por eso no puedo dejar de pensar en cómo hubiera sido cada exquisito si se hubiera planteado bien. Porque la idea era buena, pero no se ejecutó bien. Ahora, para responder a la pregunta inicial, ¿cuál es la importancia de la distopía en la sociedad actual? Y aunque no lo crean, este subgénero ha movilizado muchísimo el pensamiento humano. Es importante que las distopías no se conviertan en un subgénero en el que vertimos los peores miedos que tenemos como sociedad o los peores vicios de los humanos, sino que sea un género que se escriba de forma consciente, que nos invite a cuestionarnos, pero también a movilizarnos. Y es que de nada sirve un libro que te haga decir, ay, sí, estoy haciendo esto mal, pero que al mismo tiempo sea tan negativo que te haga decir, ni para qué hago algo diferente, porque igual nada va a cambiar. Si la humanidad no tiene remedio, si la sociedad va para el caño. No, no, no. Stop it. Get some help. Tiene que haber una dosis de negatividad, sí, claro que sí, porque si no nos daríamos cuenta de los errores que cometemos como sociedad, pero también tiene que haber una dosis de esperanza, porque si no, simplemente nos sentaríamos en nuestra cama a esperar el fin del mundo y no cambiaríamos nada de nosotros, porque para qué si todo va a seguir igual. Hoy más que nunca necesitamos libros que no solo intenten impactarnos, sino que revuelquen nuestros sentimientos y nos hagan decir, ¿qué sentido tiene esto que hago? ¿Por qué como carne? ¿Es necesario? ¿Qué hace mi vida más importante que la de otro animal? ¿Ustedes creen que yo me pregunté eso mientras leía Cadáver Exquisito? Pues no. Así que si me vuelvo vegana no será por este libro, será por Babe el Porquito Valiente. Muchas gracias y hasta pronto.